Bueno, Norberto Fricks es ingeniero geógrafo egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Fue presidente del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la provincia de Santa Fe. Fue presidente de la Federación Argentina de Agrimensores. Fue administrador provincial del Servicio de Catastro de Información Territorial de la provincia de Santa Fe. Y actualmente es presidente de la Academia Nacional de Agrimensura. Así que esto es un currículum bastante corto, muchos lo conocemos, así que lo dejamos para que brinde su exposición. Así que adelante, Norberto. Bueno, el primer agradecido soy yo, y en forma personal, lógicamente, pero mucho más como presidente de la academia, agradeciendo a la Comisión de Formación Continua de la FADA el habernos convocado y también mi agradecimiento a todos los académicos que ofrecieron participar. Pese sí, a que real era poco el tiempo para preparar un trabajo, pero bueno, a esa convocatoria nadie rehuyó. Al contrario, había más ofertas que la demanda que hizo la FADA, porque claro, es función del académico y obligación del académico, ¿no es cierto? Tratar de colaborar con esta parte del saber, la agrimensura. De allí que, bueno, hemos tenido muy buenas exposiciones. Creo que, como siempre, uno algo ha aprendido de cada una de ellas, ¿no? Bueno, espero de que aquí, bueno, algún elemento pueda quedar. Y bien, este tema de la verificación de estados parcelarios, la responsabilidad civil y cómo se transmite la seguridad jurídica, me pareció que era un tema apropiado como para insertar esta parte que podríamos decir está más emparentada con el derecho, de las que en general estuvimos viendo, ¿no es cierto?, el ordenamiento territorial y bueno, la especial actividad del agrimensor que tiene en la captura, procesamiento de datos espaciales, ¿no? De datos geoespaciales. De así que, bueno, vamos a trasuntar esto y entonces, como digo, vamos a hablar de la verificación de subsistencia del estado parcelario de inmuebles. ¿Qué es la verificación de estado parcelario? La primera pregunta a responder en este caso. Bueno, para ello nos guía el artículo 8 de la Ley 26.209, Ley Nacional de Catastro, ley complementaria al Código Civil y Comercial de la Nación, donde dice que con posterioridad a la determinación y constitución del estado parcelario en la forma establecida por la presente ley, deberá efectuarse la verificación de subsistencia, siempre que hubiere caducado la vigencia, conforme a las disposiciones de las legislaciones locales, y se realice alguno de los actos contemplados de la presente ley. Es decir, que aquí está hablando primero de la determinación y constitución del estado parcelario. Tiene que estar constituido el estado parcelario, y a partir de cierto tiempo en donde se quiera realizar algún acto de disposición sobre ese inmueble, si ha caducado el plazo que las normativas provinciales han dispuesto, en ese caso hay que hacer una verificación de ese estado parcelario. Aquí, bueno, el otro día estuvimos en Santiago del Estero, justamente el festejo de la Semana de la Agrimensura, hace pocos días, ¿no? Dando con el notario y, bueno, y jurista, podríamos decir, Sebastián Sabene, de la Universidad Notarial Argentina, y hablábamos de estos temas, ¿no? Y bueno, la preocupación que hay dentro de aquellos que estamos cercanos a la agrimensura, de que no todas las provincias todavía han impuesto el acto de verificación
por más de que este artículo octavo lo está imponiendo. O sea, no es que dice, si las provincias deciden, se lo realizará. No, aquí lo que tienen que fijar las provincias es un tiempo. Y estábamos haciendo la cuenta que ya han pasado desde el 2007 al 23, 16 años sin 2024, ya 17 años sin algunas provincias haber establecido esos plazos de verificación del estado parcelario. Claro que a uno le parece, es un montón, es una barbaridad por los beneficios que trae esto que está imponiendo la ley. Claro, pero si nos vemos en la ley paralela a la 26.209, que es la 17.801, que establece la publicidad del derecho, la 26.209 establece la publicidad del... La 17.801, la publicidad del derecho. Establece que esa publicidad debe hacerse a través del folio real. Bueno, en provincias, se incluye la de Santa Fe, el porcentaje en el cual ha pasado de folio dativo por fecha, de los tomos, folio y número, ¿no es cierto?, a el folio real, es muy bajo, casi prácticamente, en algunas provincias casi nada. Lo charlábamos en un ámbito donde había varias provincias presentes, y bueno, y desde esa ley 17.801 es del año 67. Es decir, que ahí estamos hablando 70 años, donde todavía, ¿no es cierto? 60, 70 años, donde todavía no se ha puesto en vigencia la ley del registro de la propiedad. Es decir, que tenemos falencias en algunas provincias que es necesario porque todo hace a la claridad y transparencia en el tráfico inmobiliario. ¿Qué es verificar? Y bueno, ¿qué es verificar? Vamos al diccionario y nos dice comprobar o examinar la verdad de algo. Eso es verificar. Y en ese término está tomado por la ley. Ahora, ¿de qué es ese algo que se quiere comprobar en su verdad? Como lo dice ese artículo, el estado parcelario. Ahora bien, ¿de dónde surge el estado parcelario? El estado parcelario surge de su determinación. Entonces, si nos preguntamos cómo se realiza la verificación, la respuesta es única. No puede haber otra respuesta. Se realiza con igual método que la determinación del estado parcelario. No puede haber diferencias en esto. Es decir, que esa determinación se tiene que hacer por mensura. La ley, la 26.209, lo expresa con total claridad y llaneza. Dice, la determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistentes en actos de mensuras, ejecutados y autorizados por profesionales con incumbencia en la agrimensura, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la documentación suscripta de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y en la forma y condiciones que establezcan las normativas, las legislaciones locales. Hay acá que prestar atención a algo, creo que es oportuno en este momento, poner de manifiesto esto que es muy importante como para prestarle atención. La responsabilidad civil en la determinación de los estados parcelarios es del profesional de la agrimensura. No es compartida, especialmente por ahí se confunde y se dice, y Catastro registró este plano, por lo tanto, como dando alguna participación en la responsabilidad al Catastro. Y mucho más, como se ha escuchado en algunos ámbitos, donde algún colega
expresa y tuve que poner en el plano al final lo que el funcionario registrador de catastro, con buen criterio de él, no el mío, pero decía que tiene que ser así. A la pucha. Yo me imagino esta situación donde hay un problema de límite a partir de la determinación del estado parcelario y llega a la justicia y el juez, cuando lo escuche que el agrimensor le dice, sí, mire, lo que pasa es que yo no podía inscribir el plano si el empleado si yo no hacía lo que me indicaba el empleado de catastro. Y el juez le va a decir, escúcheme, esto es Código Civil, estamos hablando, usted no leyó el artículo 6º de la ley, la responsabilidad civil es del profesional de la agrimensura. Creo que tenemos que tener dimensión de esto, porque acá no puede haber confusión de ningún tipo. Yo soy el responsable y peleo porque mi determinación del estado parcelario es la que expreso yo. Y si el funcionario no está de acuerdo, tiene seguramente como para hacer referencias recíprocas, advertir de la situación de que por ahí no se está concordando con algo. Pero la responsabilidad es del profesional de la agrimensura en este caso, y bienvenida sea, porque da razonabilidad a que es una profesión que en su actividad compromete el interés público. Está reconocido así por el Estado, y aquí es una de las pruebas a tal efecto. Recordemos que es el estado parcelario, porque los inmuebles en sí están en la realidad, están por todos lados, ¿no es cierto? Existen todos los inmuebles. Ahora bien, no todos tienen estado parcelario. Hay 3 condiciones que tiene que tener un inmueble para decir, este inmueble tiene estado parcelario constituido. La primera, que esté representado en un plano de mensura, que ese inmueble esté volcado en un plano de mensura. La segunda es que ese plano esté registrado en el catastro local. Y la tercera, que ese plano que está registrado en el catastro local contenga al menos los 3 elementos esenciales del estado parcial. La ubicación georreferenciada, los límites en relación a la causa jurídica que lo originó y las lineales, angulares y de superficie. Si falta alguno de estos elementos, por ejemplo, podemos encontrar planos registrados, al menos en nuestra provincia lo tenemos, donde no tienen arranque, esquina, es decir, no hay una ubicación georreferenciada. Está el inmueble representado, pero no está indeterminado la ubicación. Ese inmueble no tiene estado parcelario constituido. O por allí le faltan los ángulos. Si no están los ángulos en un plano de mensura, ese inmueble no tiene estado parcelario constituido conforme a nuestra ley 26.209. Acá hay un tema que también tenemos que tener en claro y no confundir lo que es el estado parcelario del estado de ocupación. El estado parcelario de un inmueble es ese conjunto de elementos que estuvimos viendo recién, relacionados a los límites jurídicos del inmueble. En cambio, el estado de ocupación es cómo el habitante ocupa el inmueble mediante alambrados, cercos, tapiales, etc. Cuando decimos la causa jurídica es la que origina el límite, estamos diciendo que estamos hablando de derecho. Cuando estamos hablando de derecho, naturalmente el límite es inmaterial, proviene de una causa jurídica, del encuentro de 2 derechos, el derecho de un lindero con otro lindero, o el derecho de un habitante, de un titular, con los bienes públicos, en el caso de las líneas municipales, las vías públicas que están en el dominio público. Esos límites hacen al estado parcelario. El estado de ocupación, bueno, son cómo se materializan luego por parte de los habitantes ese estado parcelario, que no siempre coincide.
Para hacer la mensura de estado parcelario a través de la historia de la agrimensura, por decirlo de alguna manera, Argentina, pasó por algunos periodos, estoy hablando desde el siglo XX, ¿no es cierto?, en adelante. En la primera mitad del siglo XX era muy común, esto porque además tiene su connotación en que la carrera agrimensura era una carrera de paso de la ingeniería civil, y bueno, todas no tenían la currícula, no tenía profunda cantidad de materias relacionadas al derecho, al catastro, a los derechos reales, al derecho administrativo, y por eso estaba el criterio de que la mensura se hacía midiendo la posesión, es decir, midiendo los hechos materiales. Eso sí, con mucha precisión, ¿no es cierto? Los métodos para medir siempre fueron una característica de precisión por parte de la agrimensura, ¿no? Muy bien, perfectamente medidos, pero eran los hechos materiales, la ubicación de los hechos materiales en el territorio. Esa era, en un criterio, en una lectura, como se hacía una mensura de estado parcelario. Otra corriente que podríamos decir opuesta a esa, es aquella que decía, no, hay que aplicar estrictamente la descripción que hace el título, confundiendo descripción del título con el título derecho, ¿no? El título causal. La descripción que hace el título, hay que aplicarla. Y si el lote dice que está a los 30 metros de la esquina y mide 10 por 20, yo debo llevar esa situación exactamente como dice el título, por más de que suceda cualquier otra cuestión. Esa es otra corriente que podríamos decir es opuesta a la anterior. Y tenemos una tercera, que también, Juan Segundo Fernández, y ya estoy hablando de 1860 y pico, ¿no es cierto?, pero que también se aplicaba en el siglo XX, que era interpretando y resolviendo. Una vez es decidiendo por los hechos materiales, otra vez es decidiendo por respetar las medidas que surgen del título de propiedad. La 26.209 ya ahora puso claridad en todo esto. Y ahora sí, no caben dudas que cómo se hace una mensura de estado parcelario es determinando límites, ubicándolos, midiéndolos, representándolos y publicitados por plano que deben ser inscritos en el catastro local. Esto ya, en mi humilde criterio, no tiene dudas. Es así como debe hacerse la determinación del estado parcelario, hacer la mensura del estado parcelario. ¿Qué hace el agrimensor para llegar a la determinación del estado parcelario? No solo para constituirlo, sino también para modificarlo, ¿no es cierto? Lo que en algunos catastros se llama mensura y división, o mensura solo por allí, como diciendo, como resumiendo en una sola palabra, creo a mi criterio equivocada porque es incompleta. La mensura en general es para todo, ¿no es cierto? Para toda determinación de límites de objetos territoriales legales de cualquier tipo. Por tanto, si yo estoy haciendo una mensura para establecer estado parcelario, el título debería decir ese, mensura para determinar estado parcelario, o para establecer estado parcelario, o para modificar estado parcelario con división, unificación, que son las otras dos formas de realizar una tarea de este tipo. Lo primero que hace el agrimensor, ¿qué hace? Bueno, debe investigar los títulos propios y los colindantes. Pero así también en la jerga nuestra se dijo el agrimensor hace el estudio de títulos. Y eso pone los pelos de punta a los escribanos y algunos abogados donde dicen, no, ¿cómo? Bueno, el Ministerio de Educación de la Nación lo aclaró esto en una resolución, donde el agrimensor, el estudio de títulos que hace, no es en la cadena de derechos que se dan, ¿no es cierto?, a través, bueno, antes el dueño era fulano, sután, y así ir en la cadena de títulos. No, eso lo hacen los escribanos, evidentemente lo tienen que hacer,
para ver si el derecho es más o menos sólido de quien va a transmitirlo. El agrimensor sí hace estudios de título, no solo de este, sino de los antelados, muchas veces los tiene que hacer e irse. En la actividad profesional, personalmente, me tocó llegar a 1850, 53, en una investigación de títulos, pero ¿de qué? De la descripción que hace el título del inmueble, que es el objeto de nuestra profesión. Entonces, a partir de la investigación, uno va teniendo en claro cómo se pueden plasmar los límites. Uno hace esta investigación, no solo de los suyos, sino ante las contradicciones que puedan surgir con los colindantes también. Es criterio general que eso se hace dentro de una manzana en las zonas urbanas, ¿no es cierto? Donde termina y comienza el dominio público. Allí se circunscribe en general el estudio de títulos, de antecedentes que tiene que hacer. Luego, ¿qué hace el agrimensor? Va con todo el instrumental, ubica a ese inmueble y mide en el terreno. Ahora, ¿qué puede medir en el terreno el agrimensor? Son materiales. ¿Por qué? Porque son los que ve. ¿Dónde termina el alambrado? ¿Dónde va? La línea municipal. Marcas de otros trabajos anteriores, mojones, que si después descubre que no estaban en el límite, no son mojones, son fierros en el suelo clavados. Entonces, busca todos esos hechos materiales en los cuales, a partir de ahí, hace mediciones con diferentes instrumentales. Cada vez podemos decir que logramos mejores precisiones y con menor esfuerzo. Con más o menor esfuerzo, siempre lo único que podemos medir son hechos materiales. Y son estados de ocupación de los inmuebles, de ese y de los colindantes también. En general nos piden de que, por lógica, la normativa, tenemos que medir los arranques entre los dos bienes públicos, en el caso de una mensura urbana, a una calle y a la otra calle. ¿Para qué? Para componer y poder resolver en definitiva esto. Porque, claro, además hay que reunir antecedentes cartográficos de la zona, y entre esos antecedentes cartográficos tiene mucha importancia mensuras, planos de mensuras realizados por otros colegas. Entonces busca todos esos antecedentes que le sirven para tomar una definición. ¿Qué definición es? Resolver los límites y decir, el límite pasa por aquí. Y a partir de ahí, entonces puede confeccionar el plano, hacer el trámite de inscripción de los planos en el catastro y materializar luego de que el plano está inscripto, o mientras tanto, si está seguro que va a ser inscrito, materializa los límites con mojones para una mejor publicidad de esos límites. De todas estas, ¿cuál es la tarea fundamental, la más importante del agrimensor? Acá no tengo dudas. Este es el momento trascendental de la actividad del agrimensor, en el caso de ¿no es cierto?, de mensuras. Es cuando dice, el límite pasa por acá, y pasa por acá. Y yo esto lo peleo ante el funcionario administrativo y lo peleo ante un juez, si es necesario, como para dar mi criterio porque decidí que el límite pasa por acá. Porque en el estudio de los antecedentes, los hechos materiales, los antecedentes catastrales, los títulos, de todo a mí me llevó a que el límite pasa por acá. Y ese, en mi criterio, es el momento trascendental de la actividad de la mención. Cuando vemos el artículo 9, aparece algo curioso, ¿no?, que nos llama la atención. Dice, la verificación de subsistencia de estado parcelario se realizará mediante actos de mensura u otros métodos alternativos que, garantizando niveles de precisión, confiabilidad, integralidad comparable con los actos de mensura. Bueno, ¿cuáles son los métodos alternativos? Bien, la conclusión es que todos sabemos nosotros que no existen. Bueno, esto apareció en la discusión, hay una razón para esto, una razón política,
Montoya, lo nombro, famoso creador del ARBA en provincia de Buenos Aires, creía que el acto de verificación era comprobar las edificaciones para incorporarlo al catastro y cobrar impuesto inmobiliario sobre esas edificaciones, que el acto de verificación consistía en ir a levantar mejoras para evaluarlas. Un error conceptual, pero hizo que la diputada Müller de Provincia de Buenos Aires, de gran poder en ese momento, pudiera meter esta expresión que no tiene sentido, porque no existen métodos alternativos en la legislación argentina, ni provincial tampoco, que sean similares a los actos de mensura. ¿Qué hace el agrimensor en un BEP? En una verificación, porque lo que vimos era determinar el estado parcelario. Y bueno, comprobar la verdad sobre cada uno de los elementos esenciales de la parcela según un plano inscripto ya. O sea que hubo alguien que constituyó el estado parcelario y uno lo va a verificar. ¿Cómo lo hace? Hay que comprobar esos tres elementos. Si comprueba la verdad de esos tres elementos, va a resolver la verificación. Lo primero es verificar si fueron correctamente determinados los límites. ¿Estoy de acuerdo con la determinación de límites que hizo el agrimensor que firmó ese plano? Bueno, puedo estar de acuerdo, puedo decir, no, le erró. Él confundió esto con esto. Para mí, el límite pasa por acá. Eso es lo primero que tiene que hacer el agrimensor. Ahora, si yo tengo los límites, atención con esto, lo demás, un tema de matemática. Yo tengo los límites están acá, en este lugar, en el espacio están acá. Bueno, tengo que georreferenciarlo. Los arranques o la georreferenciación, ¿no es cierto?, en sistema global, dándole coordenadas nobles rurales. Lo debo ubicarlo. Y ahí tomo las medidas. Y también luego las medidas entre los límites. Medidas lineales, angulares, y va a surgir la superficie. Es decir, de que a partir de los límites, una vez definidos los límites, lo demás es geometría, matemática, es eso. Y con eso confecciono el plano. Veamos cuáles pueden ser los resultados de una mensura de verificación de estado parcelario. Yo ya tengo un plano inscripto y yo lo tengo que verificar. El plano me dice que este inmueble está en la calle Unión, entre López y Salta, a los 30 metros de López hacia el oeste y mide 10 por 20. Clásico. El agrimensor va, entonces, bueno, determina las líneas municipales, estudia todo lo que dije anteriormente, que hizo el otro agrimensor, lo tiene que hacer este que va a verificar. No puede quedarse simplemente a ver cómo están los alambrados. Ah, mide 10 por 20, está todo ok. No puede quedarse con eso. Tiene que ver si los límites fueron correctamente determinados y tiene que hacer ese trabajo. Igual que con la determinación de estado parcelario. Y luego ver las materializaciones. Acá en este ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos de que este inmueble está, el compruebo al medir, que mide 10 por 20, los alambrados, el tapial que tengo acá, está todo correcto. Por lo tanto, podemos decir de que el estado parcelario coincide con el estado de ocupación. Pero ¿qué puede suceder? Que no sucede muy comúnmente. Ahí está. O sea que el estado parcelario coincide con el estado de ocupación y por lo tanto aquí decimos verifica. Puede suceder, como empecé diciendo recién, esta situación, donde cuando voy y mido, encuentro de que entre este alambrado y este tapial tengo 9 metros en lugar de los 10 que me dice el plano antecedente. Entonces, bueno, con el estudio que hice completo y las mediciones que hice completo desde Salta a López, ¿cierto?, yo me puedo encontrar con dos situaciones. Una situación que en general podemos decir que es la más común, al menos en mi experiencia profesional,
donde a un lindero le sobra. Bueno, si a un lindero le sobra, el estado parcelario sigue siendo de 10 por 20. El estado de ocupación es de 9 por 20. Por lo tanto, es importante de que esto se sepa, y aquel que va a adquirir la propiedad, que se va a basar en un plano y en un título que dice de 10 por 20, sepa de que es de 10 por 20, pero el estado de ocupación lo que va a poder ocupar es 9 por 20. Esto es lo fundamental por el cual los diputados aprobaron la Ley Nacional de Catastro, viendo estas diferencias que puede haber entre el estado parcelario y el estado de ocupación. Entonces, en este caso verifica, por más que el estado de ocupación no llegue a cubrir el estado parcelario, lo mismo verifica, porque el estado parcelario manifiesta de que ese límite está ocupado por toda esa fracción de 1 metro por los 20 está ocupado por el lindero. Ahora puede suceder que a nadie le sobre, a la pucha. Si a nadie le sobra, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que uno debe interpretar o debería interpretar? Que el estado de ocupación y el estado parcelario está bien, es de 9 por 20, porque nunca tuvo ese inmueble 10 por 20. En los títulos nomás, y en ese plano, que seguramente, bueno, a partir de esto uno dice, tiene un error este plano. ¿Por qué? Bueno, lo habrá copiado el título y habrá hecho la mesura, pero el hecho es de que es 9 por 20 y a nadie le sobra nada. Por lo tanto, el estado parcelario es 9 por 20. En este caso, no verifica. Tengo que hacer una nueva constitución de estado parcelario correctamente hecha. Es acá donde no verifica. Y puede pasar a la inversa también. Yo esté avanzando sobre un lindero, aparentemente sí a un lindero le falta. A un lindero le falta, es porque le estoy avanzando con 11 metros. El estado parcelario sigue siendo de 10 por 20. El estado de ocupación es 11 por 20. Esto se debe publicitar, claro. Si el comprador miró el lote y dijo, uy, qué grande, qué lindo, y después se encontró que no, ojo, hay una ocupación al lindero. Esto debe publicitarse en el certificado catastral a partir del acto de verificación del agrimensor. Y también, o sea que en este caso verifica. También verifica por más que el estado de ocupación sea más grande que el estado parcelario. Ahora, si a nadie le falta, el estado parcelario, el estado de ocupación es de 11 por 20. Y no me vengan a contar con el sí, pero se pasa el 5% de ciertas legislaciones. Esas legislaciones, a mi criterio, están fuera de la órbita del Código Civil y Comercial. No corresponden esas legislaciones del 5% de sobrante, excedente. No, no señor, aquí a nadie le falta, por lo tanto el estado parcelario, el estado de ocupación es 11 por 20. Claro, no me verifica, me piden que verifique esto, no verifica, porque el estado parcelario decía que era 10 por 20 y el estado parcelario es de 11 por 20. Bien, hay otras causas, además de los límites, por las cuales no verifica, ¿no es cierto? Los límites están bien determinados. ¿Qué puede suceder? La ubicación incorrecta, los arranques no son los correctos que decía el plano, en ese caso tampoco verifica. ¿Y qué puede suceder? Bueno, muchas veces sucede que en polígonos, ¿no es cierto?, irregulares, a veces no cierra el polígono. Si no cierra el polígono, tampoco, bueno, verifica ese plano. Por lo tanto, hay que hacer una determinación nueva de estado parcelario. Entonces, se considera, esto el Consejo Federal del Catastro también tiene una resolución al respecto, que el estado de verificación consta de 3 partes. Una primer parte, que es la verificación de estado parcelario, que es la que estuvimos viendo recién, de lo cual tenemos como resultado, verifica o no verifica. La segunda es el estado de ocupación. ¿Cómo es la ocupación? Y aquí hay un corrimiento de alambrado en 30 centímetros y allá en 1 metro y se avanza sobre la calle 50 centímetros. Toda esa información es importante que sea volcada
en el acto de verificación, en el documento del acto de verificación, para que luego sea llevada al certificado catastral y quien compra se entere de estas cuestiones. O por ahí hay algunas afectaciones. Por ahí cuando se hizo el plano no pasaba una línea de alta tensión y ahora hay una servidumbre administrativa. Esa tiene que volcarse en el acto de verificación porque es una afectación que está teniendo al pleno goce del derecho de dominio. O puede ser de que la municipalidad ahora va a ensanchar la calle y sacó una ordenanza de afectación a ensanche. También tiene que figurar eso, hace al estado de ocupación, porque está afectado y esto tiene que publicitarse en el certificado catastral a través del acto de verificación, que es la herramienta de actualización de toda esa información, porque estas afectaciones, reitero, no existían cuando se hizo el plano anterior. Pero estamos hablando ahora de ocupación, ya verificó el estado parcelario. El estado parcelario verificó, pero tengo que actualizar esto que no está conforme a lo que dice el plano anterior. Y tercero, sí, esto que le preocupaba a Montoya y que en todas las legislaciones se los pone y que sirve, es una muy buena herramienta para actualizar las mejoras edilicias, para una mejor publicidad del derecho, pero mucho mayor causa de interés para que el impuesto inmobiliario incorpore el avalúo de esas mejoras para el pago del impuesto inmobiliario. Estas son las tres partes que considero, y bueno, el Consejo Federal de Catastro también hay una resolución que expresa qué partes debe contener un acto de verificación parcelaria. Ahora bien, hay un problema con esto, cuando no verifican que hay una demora en el tráfico inmobiliario porque, bueno, es un tema más de derecho administrativo y no de reales. ¿Por qué? Porque el acto de verificación en general en la provincia donde está establecido y normatizado es un trámite breve. Si no verifica hay que hacer una mensura de estado parcelario. Con lo cual hay provincias donde dura 2 años. Bueno, esto es un problema de derecho administrativo. No es un tema de derechos reales. Tenemos que el trámite de mensura de estado parcelario es mucho más complicado, más lento, más oneroso que un trámite de verificación de estado parcelario. Esto hay que solucionarlo. Debe solucionarse porque si no está la tendencia a empujar a decir verifica. Lo mejor es que diga la verdad. Esto no verifica. Pero no que luego, por no verificar, el trámite de 10 días, 20 días, que puede demorar una verificación, me lo lleve a 1 año, 2 años de trámite. Este es un tema que debemos ocuparnos, ¿no es cierto? Y hay que ajustar la normativa. En Santa Fe le hemos encontrado, no lo voy a redactar acá por el tiempo, pero le hemos encontrado alguna solución cuando no verifican los inmuebles en un trámite muy ágil para constituir de nuevo el estado parcelario. Para ir ya un poco concluyendo con todo esto, nada se modificó en el Código Civil y Comercial respecto al Código de Vélez Sarsfield. La propiedad se sigue transfiriendo los derechos reales en general con el título suficiente, que es el contrato, no es la escritura, es el contrato, el acto por el cual alguien entrega a otro a título de dueño un inmueble, que es levantado en una escritura pública para dar fe de que el acto existió. No se transfiere si no se lo entrega, si no se pueden hacer actos de posesión. El primer acto de posesión se lo llama la tradición. Entro al inmueble, por más que tenga la escritura, si yo no puedo entrar al inmueble, no hay transferencia inmobiliaria en nuestro código. Bueno, esto se mantiene en el Código Civil y Comercial. Si no me responde, ahí está. En la publicidad de los derechos reales, nuestro código, lo tenemos que de los títulos, o sea, de los documentos portantes de derecho, es el registro. Un registro inmobiliario, registro de la... Y en el catastro es la publicidad del objeto.
¿Cómo se publicita el objeto por el registro catastral? Mediante el certificado catastral. Certificado catastral que está en nuestra legislación en el artículo 11, 12 y 13 legislado, en la Ley Nacional de Catastro. El 11 dice que el estado parcelario se acreditará por medios de certificados que expedirá el organismo catastral en las formas y condiciones que establezcan las legislaciones locales. Para la expedición del certificado catastral en la oportunidad de realizarse cualquier acto de constitución, modificación y o transmisión de derechos reales, se deberá asegurar que el estado parcelario esté determinado y o verificado, y que no haya expirado el plazo de su vigencia. Aquí, ¿a quién está obligando este artículo 11? A la autoridad catastral. La autoridad catastral no puede emitir un certificado catastral. Primero, está diciendo de que, claro, hay que expedir un certificado catastral. Pero catastro no lo puede hacer si el estado parcelario no está determinado o no está verificado en los casos de que esté reglado ya los tiempos de caducidad. El artículo 12, de suma importancia, mi criterio, es que ya está obligando a todo el sistema a esto, porque nos está diciendo, en los actos por los que se constituyen, transmiten, declaren o modifiquen derechos reales sobre inmueble, y está hablando de derechos reales acá, se deberá tener a la vista la certificación catastral habilitante respectiva, y lo que es muy importante, relacionar su contenido en el cuerpo de la escritura. Razón de ser de la 26.209 es esta última parte. Relacionar el contenido en el cuerpo de la escritura y no trasladar simplemente una descripción que viene del título antelado es la esencia de la ley 26.209. Después, bueno, dice, no se requerirá certificado catastral para ciertos actos, dando excepción en algunos. El estado parcelario, entonces, se acredita por certificados catastrales. Catastro no lo puede dar si no está el estado parcelario constituido. Y el notario tiene que tener a la vista, y no solo tenerlo a la vista, sino relacionar su contenido con el cuerpo de la escritura. Y el último artículo, en el 13 de este tópico de la 26.209, dice: a los efectos de las inscripciones de los actos citados en el artículo 12 de la presente ley en el registro de propiedad inmueble, se acompañará la documentación correspondiente al certificado catastral, sin cuya presentación no procederá la inscripción definitiva. Es decir, de que acá está obligando al registro de la propiedad a decir, inscripción definitiva no hay si no está cumplido el artículo 11 y 12. Esto está obligando a quien publicita los derechos en el registro de la propiedad. Entonces, como resumen de estos tres artículos, podemos decir que se extiende, el certificado catastral se extiende para cualquier acto de constitución, modificación y transmisión de derechos reales. Catastro solo puede emitirlo si el estado parcelario esté constituido o verificado y si la vigencia hubiese caducado. El escribano o funcionario interviniente deberá relacionar el contenido en el cuerpo de la escritura. Y el registro no debe inscribir en forma definitiva documentos de mutación de derechos reales si no se cumple con lo anterior. A ver, como resumen de todo esto, ante cualquier objeto territorial legal, el agrimensor determina los límites. A partir de la determinación de los límites puede realizar el documento cartográfico. Documento cartográfico que se registra en el catastro, a partir del cual entonces Catastro puede emitir el certificado catastral. Certificado catastral que el escribano o juez debe incorporar al título formal y de allí registrarse en el registro de la propiedad. Este tema de publicidad inmobiliario argentino, digno de destacar. Y así lo vio el Congreso de Derecho Registral, el 19º Congreso de Derecho Registral, donde una de las conclusiones dice: en el sistema de publicidad de derechos reales argentino, ejemplo en el mundo entero, confluyen esfuerzos de la actividad pública y privada de una manera armoniosa y eficaz. El agrimensor, sector privado, determina los límites y representa con planos los objetos de los derechos reales que se ejercen por la posesión.
El catastro, sector público, publicita mediante el certificado catastral esos objetos. El notario, sector público y privado, interviene en el nacimiento, modificación, transferencia y extinción de los derechos reales inmobiliarios, autorizando las escrituras públicas necesarias para ello. Y el registro inmobiliario, sector público, publicita los documentos portantes de los derechos reales. En definitiva, hay una noble finalidad social. Es contribuir a la seguridad jurídica y a la paz social. Y por eso vemos la tamaña responsabilidad que resulta oportuno hoy recordarla en este día tan preciado de la agrimensura argentina. Muchas gracias y creo que cumplí con el tiempo. Y estoy dispuesto a las preguntas que pudiera haber. Bueno, Norberto, felicitaciones por la exposición. Sí, estamos bien en el tiempo y hay un par de preguntas que vamos a tratar de... bien. Primero, hay una consulta de Ramiro que dice, le gustaría saber cuáles son los fundamentos legales en la provincia de Santa Fe para que la verificación de estado parcelario no se exige en las transferencias no onerosas. Gracias. Bien, justamente en Santa Fe se resolvió de esa manera, en la lectura, creo, del conocimiento del objetivo de la ley, que era que la determinación de estado parcelario, la obligación de la verificación, no la determinación, sino la verificación de estado parcelario, hace a la protección al consumidor. Está dentro de la política de protección al consumo. Aquel que adquiere un inmueble y paga mucha plata, tiene derecho a conocer cómo viene la cosa. Entonces, si está ocupado por linderos, si ahora tengo una afectación en Sánchez y Calle, todo eso que no está en el antecedente, está aquí. Ahora bien, si se va a transferir en forma no onerosa una donación a los hijos, bueno, a caballo regalado no se le miran los dientes, es decir, que no es necesario protegerlo. Ese fue al menos el criterio. Es un criterio que puede ser discutible, por supuesto, pero es el criterio que políticamente, cuando se resolvió esto, se decidió así, de esa manera. No sé si respondo, pero ese fue el motivo. Bien. Marcelo Darré pregunta si es posible tener el contenido de la charla. Alejandro pregunta, bueno, está muy clara lo que dice la ley respecto a determinados límites y plasmarlo en un plano y ser visado por catastro. Pero ¿qué pasa cuando el visador se ante y desinfia pone el criterio al criterio del profesional? ¿Quién nos respalda en esos atropellos? Todo, Es- todo, pero hay que enfrentar la situación. A ver, es muy importante que el profesional estudie la normativa. La normativa total, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí. Estas cosas no son complicadas de entenderlas, ¿no es cierto? Es estudiar la normativa. Uno tiene la normativa en la mano, en la cabeza, y punto. Y tiene que cumplir la normativa. Cuando hablamos de criterio, bueno, hay criterio de dos personas, pueden ser distintos, y es lógico que puede ser que sean distintos. Puede haber dos profesionales que trabajan, uno en la Constitución, otro en la verificación, que tienen distintos criterios donde estaba el límite. Es válido. Ahora, ¿cuál prima? Ninguno de los dos. El criterio del funcionario vale más que el criterio del profesional. Puede tener mayor experiencia y conocer un montón de casos, explicarlo al profesional. Mire, mire, fíjese, y por ahí el profesional, eso no lo había tenido en cuenta, lo veo, sí, me convenció. Una cosa es convencerse, otra cosa es decir, y no, yo quiero probar este plano. Pongo lo que me dice el inscriptor, en este caso, y inscribo el plano así como está. Y ahí, ojo, con el artículo 6º,
agárrate si hay un conflicto de límite, en los cuales uno conoce que los ha habido, y las consecuencias en general no son penales, pero sí son de plata. Y bueno, reitero en esto, uno tiene que hacer valer su derecho. Atención lean por favor el artículo 19 de la Constitución Nacional. Ese es el secreto de todo esto. El 19 de la Constitución Nacional dice que nadie está prohibido, algo así dice, ¿no es cierto? Nadie está prohibido de lo que la ley no prohíbe. Ni nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Si algo no está normado correctamente, el habitante es el que tiene el derecho. Por lo dice la Constitución Nacional. No caben dudas ahí de que nadie puede estar obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibido de lo que la ley no prohíbe. Es fundamental de que lo tengamos, lo grabemos aquí cuando hacemos trámite a nivel administrativo, ¿no? Lo hacen con buena voluntad. Yo no digo de que el funcionario público sea una mala persona. Lo hace con... Él cree que está haciendo el bien, porque de acuerdo a su criterio, no, lo correcto es que lo pongas así de esa manera, no como vos lo estás poniendo. A lo sumo también, el catastro tiene la facultad de que hacer sus propias investigaciones, pero no por eso no convalidar el documento. Sí puede hacer poner referencias para que cuando se emita un certificado catastral, Catastro diga, tengo dudas sobre tal determinación de límite. Eso lo podría hacer Catastro. Pero es otra cosa. No importa. Yo me juego, poné lo que quiera, pero el límite por acá pasa por acá. Estas son mi decisión profesional. La ley me ha dicho que soy un profesional que en la actividad comprometo el interés público, por eso estoy en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Soy un profesional de grado. Y un profesional de grado, yo no me imagino que cuando un médico está a punto de hacer una operación, el director del hospital venga y le diga, no cortés longitudinalmente, hacelo transversalmente. El responsable es el médico que en ese momento está haciendo la operación. Es lo mismo en cualquier profesión de grado. Responsable civil somos nosotros. Fui extenso en esto, pero me entusiasma estas cuestiones, ¿no? Bien. Yo no entiendo, pero por las dudas, capaz que Norberto, hay una consulta de Marcelo Darré que dice: el Estado jurídico, o sea, su propietario u ocupante, debe intervenir. No sé a qué se referiría, por ahí si puedes explayar, Marcelo, o si lo entendiste, Norberto. A ver si es por así, porque a veces los catálogos, los agrimensores en el estudio de título, le dan demasiada importancia al titular del derecho. No, perdón, mi pregunta, Norberto, pregunto, ¿puede ser? ¿Me habilitas? Sí, sí. Mi pregunta es saber si el catastro no tiene tres patas: jurídica, valuatoria y geométrica. Creo que era el origen del catastro, ¿no? En la antigüedad no decíamos que el catastro se basaba en esas tres patas. Entonces, si en los certificados, estos que estamos hablando, no corresponde que vaya el titular dominial, o en el caso de que uno vaya y se encuentre una familia ocupando, no es conveniente o no está normado colocarlo, consignarlo. Esa era un poco donde iba mi pregunta. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Qué lindo. Sí, sí, evidentemente. Miren, en la provincia de Santa Fe, en principio, cuando se hace un estado parcelario, el titular del inmueble tiene un valor relativo. Yo soy de aquellos que dicen que ni siquiera la rogatoria, porque es simplemente una radiografía jurídica de estado de ocupación de un inmueble cualquiera. Entonces, Catastro tiene la facultad de hacerlo, ¿no es cierto?, desde el Estado. El agrimensor, cuando hace una mensura, en mi criterio, es un auxiliar del Catastro, en este caso. Entonces puede determinar estados parcelarios. Cuando se modifica el estado parcelario es otra cuestión. Cuando se modifica, voy a hacer una anexión, una unión, una
división, ahí sí, porque ahí modifico patrimonialmente cuando se constituya ese nuevo estado parcelario. Allí sí el propietario tiene mucha importancia. Pero vamos a lo otro, que es el tema de la posesión, que a mí me encanta. Nuestro sistema jurídico hace valer muchísimo a la posesión, por suerte. Yo en principio era muy amigo del sistema Torrens, como muchos agrimensores, por las precisiones, la importancia para la agrimensura, ¿no es cierto?, el sistema Torrens. Con el tiempo me di cuenta, y sobre todo cuando se discutió en el 2014 esta situación de que se quería, en lugar de que los registros de la propiedad fueran declarativos, fueron constitutivos, me convencí totalmente de que nuestro sistema es mejor que un sistema Torrens. ¿Por qué? Porque privilegia la posesión. ¿Y qué significa eso? Que aquel menos, digamos, con menores recursos dentro de nuestra sociedad, aquellos que solo tienen la posesión, no tienen más nada que eso, y que viven en un inmueble y que porque su familia vivió allí, siempre estuvo allí, está protegido por nuestro Código Civil. En un sistema Torrens, que he leído luego artículos, ¿no es cierto? Hay artículos notables, hay en Australia que se impone el sistema Torrens por parte de los ingleses, es considerado una herramienta justamente para sacarle los derechos. Esa fue la forma. Entonces, ¿es importante la posesión? Es importante la posesión. En Santa Fe, para los actos de verificación, se obliga que al agrimensor, reitero, considerado en la normativa que cumple funciones catastrales, o sea, casi es un oficial público en ese caso, pregunte quién es el ocupante. El ocupante puede decir, soy poseedor con ánimo de dueño, soy un alquilo, soy el dueño, pero debe preguntar. ¿Y saben ustedes por qué se incorporó en la legislación santafesina esa obligatoriedad de labrar un acta cuando se hace un acto de verificación de quién es el ocupante? A pedido de un organismo que tiene un nombre largo, ¿no es cierto? Pero es quien controla lavado, todos los delitos conexos con la propiedad del lavado y no sé qué. Todo eso, cuando dijo, pero es interesante, cuando estamos por imponer el acto de verificación, es importante que cuando se visite a un inmueble tengamos a un cómplice más si hay un delito ahí en la propiedad, en una de esas propiedades que quedan, que se buscan los impuestos atrasados y se trata de fabricar un usucapión. Es importantísimo que el agrimensor nos dé un dato más. Para usarlo, ¿para qué? No, para que quede guardado en el catastro. Si mañana surge un problema judicial, así me lo explicaban, el juez pide eso y ve a este cómplice más, que sería el agrimensor que miente. Y de allí que estamos tratando en la provincia de Santa Fe de hacer docencia con esto. Tengan cuidado con las actas de mensura. El Colegio de Agrimensores vio una oportunidad para combatir los prestafirma. Y entonces lo extendió el Colegio de Agrimensores al acta a todas las mensuras. Es decir, de que no solo para el acto de verificación, sino para cualquier acto de mensura, lo hace. Y con un acta digital, lógicamente, ¿no es cierto? Que no. Se la labra digitalmente y va a catastro vía web. Entonces, ese sistema creo que es el correcto y el que mejor servicio social está prestando el agrimensor en nuestra legislación santafesina. No sé si he respondido la inquietud. Sí, perfecto, Norberto, como siempre, muy claro. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Norberto, Arnaldo hace una consulta respecto a las REP rurales en la provincia de Córdoba. Menciona que la Dirección de Agua ha realizado un mapa de arroyos en todas las zonas rurales, por lo tanto la mayoría de los planos en zonas serranas tienen un arroyo. La discusión es si al aparecer estos arroyos en los cuales hay que graficar, ya no estaría verificando. El plano que se verifica en su totalidad verifica, pero al cruzar el arroyo aparecen unas subdivisiones de hecho.
serían todas nuevas mensuras. Mi lectura, debería profundizar un poquito el tema, pero así a simple vista me parece que, digamos, un bien del dominio público, por más que esté dentro de una escritura, es un bien del dominio público, está ahí. Y no puedo yo por decir, estaba dentro del título. No. Las aguas, el código, aguas permanentes, ¿no es cierto? Que corren permanentemente, están en el dominio público el cauce por el cual las lleva, el agua desde ya y el cauce que las lleva. Por lo tanto, ahí hay dos parcelas. Entonces, si yo quiero publicitar correctamente, sí, evidentemente tengo que realizar. Por ahí, por la unidad económica, tengo que poner que esas dos parcelas se transferirán conjuntamente, no pueden dividirse en sí, pero están divididos dos derechos, ahí confluyen sobre una misma superficie un bien privado, dos bienes privados acá, o un bien privado dividido en dos partes, pero dos bienes privados y un bien del dominio público. Eso hay que deslindarlo. Creo en principio en una primera lectura que es correcto. Lo correcto también sería hacer como se hizo en Santa Fe, un trámite similar al BEP en la demora. No se puede entrar a pedir visados de todos los entes producto de un hecho que aparece como novedoso. Entonces hay que modificar la normativa de trámites para estos casos en particular y hacerlos sencillos, simples, pero creo yo que hay que publicitar ese hecho mediante una nueva constitución de Estado parcelario, ¿sí? Arnaldo está queriendo hablar, pero no se escucha. Arnaldo. Es el que hace la pregunta, se ve que quiere playar un poquito y me parece que tenemos un tiempito para este tema que es interesante. Ya estamos en horario, pero si Jorge ahí lo permite, seguimos adelante. Ya que mientras Arnaldo, Soluciona el tema de audio. recuerdo, Norberto, que cuando estaba de administrador, yo estaba de presidente del colegio y bueno, tratábamos este tema de la pregunta anterior y muchas de las cuestiones que relacionadas por qué en la verificación no va el titular era que el ser transferencias es un gasto administrativo en cambiar la base que puede estar errada y es algo efímero porque en la semana va a estar con otro titular. Y esa era una de las cuestiones también de por qué, si a los fines fiscales solamente la titularidad dentro del catastro, la realidad era que evitar un tratamiento de días dentro de la repartición que lógicamente no iban a aportar a nada, ya que en el poco tiempo esa transferencia iba a ser efectiva. Sí, 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 recuerdo. Y lógicamente que cuando no hay modificación de estado parcelario, el titular es un elemento más, pero no hay que profundizar en eso, ¿no? A mi criterio, ¿no es cierto? Y Arnaldo, ¿te Arnaldo puedo? está escribiendo, perdón. Bien, 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 bien. Ahí comienza el problema porque en Catastro de Córdoba no tiene el trámite abreviado. Si pasa a mensura, comienza la discusión con los escribanos en la demora de las transferencias. Claro, claro, sí, 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 lo entiendo perfectamente. Por eso, pero el problema no está en leer el derecho de otra manera. El problema está en la herramienta administrativa para solucionarlo. Yo soy muy respetuoso de la legislación, del catastro y del director, ¿no es cierto? En este caso, disculpen la personalización, un miembro de la academia, ¿no es cierto? García. Soy muy respetuoso, está avanzando mucho, le he aconsejado justamente a Raúl Álvarez, actual administrador de Catastro, a mi hijo que es administrador del Catastro en la región sur. Vayan a Córdoba a ver porque hay lindas herramientas nuevas. Ahora, bueno, así como están bien, muy bien en cierto aspecto, creo que este es para solucionarlo en con el colegio y leyendo estas cuestiones de esta manera, la importancia que tiene que no se ponga si verifica para salvar cuando realmente no verifica y bueno, hay que tener un trámite igual y del mismo costo, si es posible, a
la mensura de estado parcelario especial para estos casos. En Santa Fe se le puso un nombre, reconstitución de estado parcelario. ¿Por qué? Porque el catastro creía que estaba constituido el estado parcelario con un plano y ese plano estaba mal, pero creía que estaba constituido. Entonces se hace una verificación. No verifica. Entonces se hace una reconstitución. Fue arreglado con ese nombre, pero ese es el nombre del trámite, ¿no? Es una constitución de estado parcelario con un trámite especial, rápido, donde no intervienen otros entes para, en este caso, claro, si hay un río va a tener que intervenir, tal vez hidráulica, necesario, pero no la municipalidad, no el tema de la unidad económica, el ministerio que corresponda, no todo lo demás. Tiene que ser algo muy rápido para eso y de poco costo. Plantearlo y modificarlo, creo que Gustavo García es muy amplio como para receptar todas estas cuestiones, ¿no? Creo que estamos en horario, cumplidas las preguntas. Por ahí, Norberto, si te interesa dejar tu correo por cualquier consulta de manera privada. Hay salutaciones varias, así que revisá ahí el chat. Bueno, de mi parte y como director del instituto, le agradezco y los dejo en manos de la comisión directiva de la federación, en Mariano, Jorge y Reinaldo que deben andar por ahí. Así que gracias Norberto y gracias a todos eh, por escuchar la charla y lo dejamos con la comisión directiva para la última charla en nuestros días. Gracias a la organización y de nuevo, feliz día de la agrimensura argentina. Bueno, buenas noches, feliz día para todos, ¿sí? Para todos en nuestro día de la agrimensura. Felicitarte en principio, Norberto, como disertante, por tu elocuencia, que ya nos tiene acostumbrados, con la cual plasmás todos tus conocimientos y nos refrescás la memoria. Y sí, así es, pero bueno, después en la vorágine de la tramitación, como bien vos dijiste, por ahí uno se empieza a desesperar y no tiene la mente fresca para hacerse valer como profesional ante la administración y ante la autoridad que fuera, ¿sí? Así que bueno, la verdad atesoré tu disertación y bueno, y agradecerle a Willy, a Germán, a los directores de nuestro Instituto de Formación Continua que han llevado adelante estas jornadas espectaculares. Todavía no terminamos, nos queda la última, que va a dar acá ahora el señor presidente de la Federación Argentina. Y bueno, y ahora, Norberto, como presidente de la Academia, agradecerte este trabajo mancomunado, lo hice ayer y creo que vale la pena hacerlo nuevamente, que eleva poner a disposición no solo de los colegas a nivel nacional, porque hemos tenido colegas de Perú, de Colombia, Paraguay, España, que bueno, nuestros mayores exponentes en cada una de las temáticas estén disertando en nuestro día, creo que es más que honroso para todos y nos ayuda a crecer este trabajo mancomunado. Jorge, no sé si estás ahí para sumarte. Sí, acá estoy, el presente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Me Sí, escuchan? se te escucha bien. Perfecto, Sí, sí. perfecto. Sí. Bueno, Mariano, gracias. Bueno, Gracias. ahora, ¿sí? Dale. Sí. Bueno, pasaremos a la última disertación, que es la Federación Argentina de Agrimensura, Acción Colegial y Visión Institucional, que estará a cargo del señor presidente de la Federación. Jorge, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. En realidad, lo que quería hacer como cierre de esta jornada, eh, y habiéndolo charlado con la comisión directiva al respecto, era que, bueno, contarles los objetivos que tiene esta nueva comisión que dirige la FADA,
en función de lo que se vino haciendo siempre y, bueno, cómo seguirá nuestro camino hacia adelante. De todos modos, estoy feliz por el desarrollo de esta jornada. Yo siempre digo que en el amplio campo del saber, en el vaso que contiene el saber, siempre queda un espacio que nos dice que siempre hay espacio para saber más. Y gracias a todos ustedes por intentar seguir colocando en ese vaso esa cuota de saber que nos lleva a ser aquellos profesionales que la sociedad argentina necesita de nosotros. Este ámbito del entendimiento y de aprender es el mejor ámbito en el cual nos podemos mover. Creo que la creación del Instituto de Formación Continua es un acierto, porque a partir del desarrollo de las tareas, en el tiempo van a ir generando estos espacios en el que todos los que creemos que tenemos algo por decir para agrandar el saber de los profesionales de la agrimensura lo pueden ocupar. Este ámbito de tarea, la tecnología nos lo permite y hace falta acercarse al Instituto de Formación para plantear la inquietud de presentar cualquier tema que quieran para que en este ámbito se puedan desarrollar y los que quieran aprender sobre eso lo puedan hacer. Esto como corolario de este muy buen evento que, si bien es cierto, no tuvimos mucho tiempo para producirlo, hasta este momento salió como lo esperábamos. Hoy día, un hecho tan importante como es estas marchas que tienden a que se entienda que uno de los pilares de creación de la República Argentina es la educación pública y gratuita, bueno, nos jugó una mala jugada en la asistencia a estas magníficas charlas que se dieron hoy. De todos modos, entendible la cuestión. Y supimos sobrellevar el hecho de no tener una cantidad importante de asistentes a la región. La Federación Argentina de Agrimensores, cuando nace en la década del 50, no nace por generación espontánea ni porque las cosas hayan ocurrido instantáneamente para que así sea. Es un arrastre de mucho tiempo de no hacerse bien las cosas, un poco por la legislación que nos regía, otro poco también por responsabilidad nuestra de la profesión de agrimensura. La legislación que nos regía nos costó muchísimo tiempo poder modificar. 100 años costó modificar esa legislación. Y esa legislación fue la responsable de que la profesión de agrimensura, que a mediados del siglo XIX, por una historiadora mendocina que hace un estudio de la evolución de las profesiones en ese siglo, concluye que la agrimensura estaba al tope de las profesiones en cuanto al desarrollo y a la inserción en la sociedad argentina de aquel momento. De ahí nos tuviéramos que preguntar qué pasó. Bueno, la legislación no nos asistió. Lamentablemente, fíjense que ella le pone punto al momento en que la agrimensura alcanzaba el tope de la expresión 1857. Y de ahí nos debiésemos preguntar qué ocurrió después. Bueno, después ocurrió la redacción de nuestro código, y aquella profesión que era pujante, aquella profesión que estaba en todos los ámbitos de aquella sociedad argentina,
en pleno crecimiento, tuvo una legislación que a la agrimensura no le favoreció. Eh, Hay muchos análisis para hacer o para entender el por qué. Yo siempre hago el análisis en función de la materia de nuestra profesión, que es la tierra. Eh, Todo el siglo XIX hubo un trajín con la tierra a partir de un montón de legislación que favoreció la creación de los grandísimos latifundios que se fueron conformando en función del poder económico de la época, de un subgrupo que regía la provincia de Buenos Aires. Y mi teoría es que toda esa forma de transmisión de la tierra que estaba soportada en un primer momento por un sistema publicitario necesario que había creado el sistema argentino, en el cual ya existían los dos organismos que hoy día existen, sus propios organismos, es decir, estaban las oficinas topográficas, ya estaban en ciernes todos los registros de la propiedad, y nuestro codificador en una reflexión que hace a uno de los artículos del código expresa que la creación de un sistema publicitario en Argentina no era posible porque no había gente para soportar. Eso llevó la transmisión de la propiedad inmueble a un oscurantismo, ya lo sabemos, y a un desorden en el acervo inmobiliario. Yo les contaba en Santiago del Estero una clase que le estaba dando a mis alumnos sobre cómo se hace un estudio de título. Y justo uno de los alumnos me trajo un título en el cual el título era de la década del 50. En ese título trajo el original porque era de su casa. Ese título tenía en la parte final, como se hacía en aquella época y sin que se publicite en ningún lado, una transferencia de parte del inmueble a partir de una anotación marginal. Una anotación marginal hecha por un escribano X, en el cual se expresaba la transferencia de una fracción de inmueble. Y solo estaba el dato, por escritura número tanto, se transfiere 8 por 20 de este inmueble. Bueno, yo siempre le digo a los chicos, fíjense que Norberto hace un rato, hace hincapié que cuando uno, es decir, el estudio de título que tiene que hacer el agrimensor, es ese estudio de título retrospectivo que me lleva, o que lleva la línea siempre del objeto de nuestros derechos reales, que es el que debemos saber si que, el que está escrito o descrito en el instrumento que trae nuestro comitente a nuestro estudio y nos encarga el trabajo de mensura, esa descripción literal se corresponde con el suelo, se corresponde con el terreno que está allá fuera. Y yo les decía a mis alumnos, supongamos que nuestro comitente perdió el original, este original que trae usted alumno, lo perdió. Bueno, se le extravió, se lo robaron, por algún accidente climático se llovió, la casa en donde no, si los recursos son bajos, puede haber ocurrido, y se destruyó la base esa en la que se expresaba en una anotación marginal que se había transferido la mitad del inmueble. Si uno tomase ese inmueble y fuese a medirlo, y bueno, se va a encontrar con un faltante de 8 por 10, como decía, esa anotación marginal, hecha con posterioridad en otro escribano, donde esa transferencia había ocurrido. El que se pierde el original del título no habría problema, porque yo voy al archivo de protocolo y vuelvo a tener el original. Ahora, el original no va a tener anotada la anotación marginal. Y acá viene el oscurantismo al que nos llevó Vélez a partir de la transmisión de la propiedad inmueble. ¿Cómo pudiera yo saber, es lo que yo les decía a los alumnos, cómo pudiera yo saber
¿Cuándo y cómo ocurrió ese desprendimiento de esa fracción de inmueble de 8 por 10 si yo no tengo la posibilidad de hacer un estudio retrospectivo? Porque no era obligatorio que los títulos se inscriban en ningún lado, ni en catastro, ni en el registro de la propiedad, a menos que sea mago, o a menos que tenga relación directa con el vecino y el vecino me pueda a mí. Pero si el vecino había vendido la posesión del inmueble, y no existía la posibilidad de hacer un estudio retrospectivo y llegar a la verdad de ese desprendimiento. Bueno, esto es lo que permiten los sistemas publicitarios. Los sistemas publicitarios permiten que esta circunstancia, en función de hoy cómo está el sistema publicitario, es decir, la mensura para la mensura y subdivisión para la extracción de esa fracción de inmueble, esta situación simplemente con un estudio de título se resuelve a partir del catastro con un estudio de qué ocurrió con la parcela. Eso llevó un desorden en el acervo inmobiliario argentino que nos costó 100 años modificar. Nunca nos olvidemos que cuando hacemos estudio de título y superamos el año 68 para atrás, nos podemos encontrar con títulos que han sido desmembrados, con títulos que duplicados, sin correlación de títulos, y que eso me va a impedir la tarea, una de las tareas fundamentales que tiene el agrimensor, que es hacer el estudio de título para afianzar que ese objeto que estoy midiendo, ese objeto que me describe el título, es el que está allá en el terreno, y poder deducir si lo faltante o sobrante son faltantes o sobrantes legalmente ocurridos o no. Entiendan el concepto. A partir de la modificación del código, a partir de la modificación del Código Civil en el año 68, comenzamos a enderezar el acervo inmobiliario con la ley 17.801. Y por supuesto con la sanción de la ley de catastro, ya lo explicó perfectamente Norberto, cada vez ese afianzamiento se produce más efectivamente. Y fíjense que en el ámbito de un congreso de publicidad registral, que es justamente donde debiera producirse la conclusión que leyó Norberto hace un rato, se expresa que nuestro sistema es uno de los mejores sistemas en el mundo, en cuanto a, fundamentalmente, producir la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. Por suerte, que es como yo siempre le digo a los chicos, estamos viviendo una etapa para la agrimensura importantísima, en donde toda la legislación, ya sea Código Civil, ya sea Ley del Registro de la Propiedad, ya sea Ley Nacional de Catastro, ya sea inserción de la profesión en la Ley de Educación Superior, todas las normas nos asisten. Y aquí que seguimos teniendo una grandísima debilidad, que a pesar que tenemos todas las leyes que nos asisten, la ley de catastro todavía no la tenemos instaurada en 14 jurisdicciones. Cuando nació la PADA, cuando nació en el año 58, uno de los ejes centrales de la creación de la PADA era resolver el complejo sistema en el que había caído el acervo inmobiliario de la República Argentina. Pero también ocurrían otras cuestiones, fundamentalmente con el concepto de la colegiación. A principios del siglo XX, y en una... a ver, fíjense cómo nació la profesión de ingeniería civil, nació teniendo como base las escuelas de agrimensura y ahí la degradación de nuestra profesión, y comenzó el gran problema que creo que lo tenemos resuelto a partir de la 1254, ahora en el año 2018. Pero todo el siglo XX estuvo signado por esta compleja situación de rivalidad entre las competencias de las profesiones. Entonces, otra de los ejes que tuvo la Federación Argentina es, a ver, a principios del siglo XX las profesiones se organizaron a partir de sus características propias, y así aparecieron los colegios multidisciplinarios, en el cual todos estábamos regidos por
todas las profesiones que elegían sus autoridades y que tenían todas las vicisitudes que tienen los colegios multidisciplinarios. Fundamentalmente, cuando se trata de sojuzgar a los profesionales que cometen alguna falta de ética con la profesión, con el comitente, etcétera. Y somos sojuzgados por otras profesiones. Entonces, ese otro problema que tuvimos, el de juntarnos y el de formar consejos multidisciplinarios, nunca nos permitió el gobierno de la matrícula en forma independiente. Y es necesario, en función de la legislación que nos asiste, tener colegios profesionales que gobiernan la matrícula en forma propia. Entonces, otro de los ejes que va a trabajar la Federación Argentina de Agrimensores es eso, en la colegiación independiente de nuestra profesión. A esta altura del siglo XXI no podemos concebir, que nuestra profesión esté enmarañada a la hora del gobierno de la matrícula con otras profesiones. Nos quedan pocas jurisdicciones, 5 jurisdicciones en la República Argentina que tienen colegios multidisciplinarios. Y en las provincias en donde tenemos consejos multidisciplinarios tenemos problemas jurídicos. Tenemos problemas jurídicos con el libre trabajo de los profesionales de la agrimensura. Un problema jurídico muy complejo en la provincia de Tucumán, un problema muy complejo en la provincia de Córdoba, que todavía no terminan de estar resueltos, a pesar que la ley de fondo, la ley de educación superior, en la que nuestra profesión se enmarcó en el artículo 43, conseguimos en definitivo y por fin que se dicte la resolución 1254 en la cual se establecen las actividades de la profesión de agrimensura. Entonces, otro de los ejes en el que va a trabajar esta federación estos 2 años que siguen es el trabajar codo a codo con estas jurisdicciones de la República Argentina para conseguir que las autoridades de los colegios de esas provincias logren, a través de política, a través de entendimientos, a través de el trabajo conjunto de federación y consejo de esa provincia, la legislación que haga que esas provincias, los profesionales de la agrimensura gobiernen la profesión. Lo tenemos bien en claro eso. Si tenemos bien en claro que queremos conjuntamente, si es posible con el Consejo Federal, trabajar en las provincias para lograr para lograr que la ley de catastro se aplique. Tenemos perfectamente claro en trabajar en que todas las provincias que no tienen la ley de colegiación propia, nosotros vamos a ayudarlos para que con el trabajo político, de razonamiento, de entendimiento, podamos llegar a esa legislación propia. Entonces ya tenemos 3 ejes fundamentales en los cuales nos vamos a asentar. En primer lugar, lo que hablamos, esto del saber, esto del Instituto de Formación Continua. Las profesiones se vuelven grandes cuando tienen la posibilidad de, en todos los ámbitos, tener espacios en donde nos perfeccionemos. Una profesión, un profesional que no se perfecciona, se queda en el tiempo. Y fíjense que yo hacía este razonamiento. Nuestra profesión es una profesión que está compuesta en forma casi equitativa, así lo decía Juan II Fernández. No hay profesión como la de agrimensura que tenga tanta ligazón con el derecho. Nuestra profesión está compuesta un 50% de derecho y un 50% de técnica y ciencias. Ahora, las técnicas y ciencias avanzan en función del propio saber del ser humano y no necesitan de legislaciones para que un GPS tenga hoy la posibilidad de tener la posibilidad de medir con una determinada precisión y dentro de 5 años otra. La aparición de los drones no necesitó una legislación para que luego la agrimensura se someta a esa herramienta, o tenga esa herramienta como herramienta útil para el desempeño de la profesión. Entonces las ciencias y las técnicas van por un lado
y no están atadas a las normas jurídicas. Entonces, el ayornamiento a las ciencias y a las técnicas que pueden tener los profesionales de la agrimensura es a partir del aprendizaje, a partir del ayornamiento, a través de estas charlas, estas conferencias que fueron tan ricas, a pesar que algunos no nos dediquemos a eso, pero el solo saber que eso existe nos ayuda a poder intentar bucear y poder estar a la altura de las circunstancias. Ahora, el otro costado es más complejo. El complejo de la ley, el complejo de lo jurídico, va mucho más lento y es muy difícil cambiar una ley. Por eso yo celebro, y de esto no nos damos cuenta, que a esta altura del partido la profesión de la agrimensura tenga dos pilares que van a la cabeza. En un lugar la ciencia y la técnica está coadyuvando para que nuestra profesión, como lo decía Norberto, sea más fácil en su tarea desde todo punto de vista en el aspecto técnico. Fíjense la ayuda que nos dan los drones. Fíjense, porque los drones en zonas rurales por ahí no se entiende la importancia que tiene, pero fíjense en topografías como la de mi provincia, en donde moverse de un lado al otro entre 1 y 2 kilómetros es re complejo justamente por esas topografías. Tenemos inmuebles que están a 4.000 metros de altura. Digamos, la conferencia anterior, alguien hablaba al respecto de esto. Ahora hay que moverse 2 o 3 kilómetros caminando en tierras en donde no hay mucha vegetación y en donde el dron es un elemento de mucha importancia. Entonces, nos demos cuenta de eso. Estamos en un momento en que la tecnología nos asiste y estamos en un momento, en el mejor momento jurídico que tenemos con respecto a la legislación. Y eso lo puede asegurar Norberto, que ya tiene unos años, o asegurar yo, que tengo unos años. Yo empecé a dar clase en el año 81 en la materia de agrimensura legal y derechos mineros, y luego se dividió en dos materias. Fíjense qué tenía para decirle a mis alumnos en el año 81, cuando un año atrás me habían suspendido la Ley Nacional de Catastro. ¿Con qué espíritu les podía decir? Con toda la complejidad que tenía la ley, la resolución del Ministerio de Justicia, donde absorbía el hecho de que dicten las actividades reservadas, y teníamos esta compleja maraña de los consejos multidisciplinarios. Yo enseñaba agrimensura y decía, espero en algún momento encontrarme con una situación distinta. Bueno, hoy día con toda la felicidad del mundo les puedo decir a mis alumnos, están transitando cuando ustedes se reciban el mejor momento. No dejemos que eso lo perdamos. Está en función de nosotros mantener el status quo que tenemos como profesión. Hemos logrado insertarnos en forma definitiva en el amplísimo campo de la transmisión de la propiedad inmueble, en donde se mueven miles de millones de dólares. Ahí la profesión de agrimensura se hace necesaria. No hay transmisión si no hay mensura, lo dice el artículo 1138 del Código Civil. Fíjense cómo nos asiste el Código en ese artículo. Ese artículo lo obliga al que transfiere a tener su inmueble mensurado. Y vino a ayornar todo lo que estaba en la ley 17.801 y en la 26.209. Bueno, esto es lo que les quería decir, esto es lo que les quería contar, esto es lo que les quería mostrar, que tengo un entendimiento del estado de situación en la que nos encontramos y que vamos a trabajar como federación en seguir fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de nuestros profesionales, con la ayuda a nuestras instituciones para que logren la colegiación propia y con el trabajo que vamos a intentar realizar con el Consejo Federal para poder tener la legislación catastral vigente en todas las provincias. Espero que hayan pasado un hermoso día del agrimensor. ¿Qué presidente quisiera tener las virtudes o los temas que tengo hoy día para contar? Creo que para atrás no había poco. Me tocó a mí, por suerte, estar en este estado de situación. Y fíjense que teníamos una pequeña patita ahí, que estaba en la ley 17.801, que
cuando hablaba del instrumento clave en la transmisión de la propiedad y la creación del folio en el artículo 12, que decía cuando haya nomenclatura catastral y cuando haya plano de mensura, bueno, en la ley esta que se plasmó, ley ómnibus esta que estaba presentada, ahora los legisladores que habían trabajado en la modificación del artículo 12 habían puesto el ojo en ese aspecto, porque la reforma que tenía el artículo 12 era que ya no era cuando haya, sino ya nombraba la mensura. Y por ahí nos queda, como lo decíamos con Norberto, nos queda ese pequeño dolor que pudo haber dicho ahí el certificado catastral. Bueno, dice la mensura, que es nuestra tarea fundamental. Entonces, ¿qué más queremos? Estar en un estado de situación buena. Es deber nuestro de los agrimensores seguir manteniendo el statu quo y llevar la profesión de agrimensura en la dirección que nos corresponde. Bueno, muchas gracias por la participación, muchas gracias por escuchar. Ya estamos, creo, en horario de que esto se termine. Bueno, los invitamos, el Instituto de Formación Continua estará permanentemente desarrollando este tipo de actividad, entonces los invitamos, los convocamos a que si tienen temas para exponer, por favor, comuníquense con Willy, comuníquense con Germán, ahí le pasarán ellos la forma de comunicarse bueno, tengan este espacio que le ofrece la FADA. Este es un espacio muy importante. Tenemos la posibilidad de comunicarnos todos los agrimensores de la República Argentina. Entonces nadie va a estar excluido de nada. Acá el que tenga el tema y ahí evaluarán los muchachos, son nuestros próximos dirigentes, es la generación intermedia de dirigentes de la profesión. Van a tener esa capacidad de analizar y ponerlo, por supuesto, el tema para una nueva jornada. Bueno, muchas gracias. Excelente el cierre, Jorge. Hay agradecimientos, saludos de los colegas y bueno, cerramos bien nuestro día. ¿Sí? Más que merecido. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muchas gracias estaremos a todos. comunicándonos pronto. Gracias a todos. Feliz día de la agrimensura.